Mi primera motivación para enseñar el perdón fue ver, en mi calidad de terapeuta, que esta clave esencial para la curación era muy poco entendida y alentada. Hablé con muchos colegas y descubrí que la necesidad real de perdonar era en general como un punto ciego en su conciencia. Sin embargo, yo tenía claro que las personas que perdonan son capaces de ir más allá de simplemente arreglárselas, hacia una curación más profunda y de disfrutar realmente de su vida. También tenía claro que las personas que se pierden en la rabia, el rencor, la culpa y la vergüenza se estancan emocionalmente y pierden su poder. En mi trabajo de asesora y consejera en el control del estrés, veía el impacto negativo de los sentimientos de aversión y de culpa en el nivel de estrés y en la salud física. Se me hizo evidente que si deseaba ayudarme a mí misma y ayudar a los demás a sanar, crecer y amar la vida, el perdón tenía que formar parte integral de ese proceso. Un buen número de factores han influido en mí y me han enseñado muchísimo sobre el perdón. Entre ellos, personas que me han inspirado con su ejemplo, el estudio de un curso de milagros, obra que se centra en la curación de uno mismo y de las relaciones mediante el perdón, la práctica de la meditación, que me ha resultado inapreciable para desarrollar conocimiento, comprensión y conciencia. Aquellas personas que han desencadenado en mí la rabia y las críticas dándome la oportunidad de perdonar una y otra vez, y los muchos desafíos del hecho de perdonarme a mí misma. Aunque entonces no lo sabía, mi madre fue mi primera maestra del perdón. Soy una de esas excepcionales personas que se criaron en un hogar amoroso y alegre, con una madre que vivía el perdón en su sentido más amplio. Era tierna, cariñosa y generosa, y constantemente nos proporcionaba aliento y afecto. Con pericia equilibraba los límites que imponía, animándonos a ser independientes. Yo siempre me sentía aceptada y respetada. Cuando sacaba notas mediocres en el colegio, se me animaba a esforzarme más, mientras al mismo tiempo se me daba la seguridad de que se sobreentendía que ella hacía esfuerzos. Recibí un amor que entretejió una sensación de aceptación y seguridad en la tela de mi vida. Incluso cuando mi madre no estaba de acuerdo conmigo o se enfadaba, siempre tenía el corazón abierto. A pesar de haber vivido durante las masacres de armenios en Turquía, donde un hermano suyo murió de hambre y su familia padeció grandes desgracias, a pesar de haber perdido un ojo cuando era pequeña, lo cual en su juventud representó una desventaja estética, a pesar de haber padecido penurias económicas durante la mayor parte de su vida, a pesar de haber tenido muchas otras experiencias que le habrían hecho fácil justificarse por sentir rabia y rencor, siempre era capaz de mirar más allá del rechazo, el temor, la ira, las críticas y las mezquindades para llevar amor, claridad y buena voluntad a personas y lugares que fácilmente se podrían haber desechado como indignos de una respuesta amable. Estoy segura de que ella no practicaba el perdón conscientemente. Tampoco era una persona religiosa. Su creencia en la bondad y la valía básica de los demás era instintiva. Pero ni siquiera un ambiente hogareño de amor y seguridad podía protegerme de las aflicciones y los desafíos de crecer en el ancho mundo. El ambiente de mi hogar me proporcionó cimientos firmes, pero como le pasa a todo el mundo, he tenido mi buena porción de perdón para practicar. Perdonarnos a nosotros mismos consiste en parte en ir más allá de los juicios y las percepciones que nos limitan y nos encierran en la inseguridad. A lo largo de años de experiencias negativas en colegios públicos, interioricé un concepto estático de mí misma como persona incapaz de crear. Para llegar a un punto en el que pudiera arriesgarme a expresar creativamente e incluso escribir este libro,
Tuve que enfrentarme a mis temores y superar muchas percepciones limitadoras de mí misma. Como todo el mundo, he tenido mi buena porción de perdón que practicar en mis relaciones personales, sobre todo en las más importantes e íntimas. A lo largo de los años, he tenido relaciones íntimas estables con hombres que me han engañado, mentido y abandonado inesperadamente. También he tenido traumas personales que han puesto a prueba de una forma especial mi disposición a perdonar. Una de mis experiencias más difíciles fue una violación que sufrí a los 21 años, cuando estaba en la universidad. El violador, que me superaba con mucho en tamaño y fuerza, me agredió con una actitud hostil y amenazante. Esa violación fue una agresión extrema a mi libertad personal, un ataque a mi cuerpo y mis emociones. Al principio tuve un abrumador sentimiento de ira y miedo, pero con el paso del tiempo llegué a perdonar. Como vas a leer a lo largo de todo este libro, perdonar jamás significa justificar comportamientos inaceptables o abusivos. No existe en el mundo manera alguna de que yo pueda justificar lo que me ocurrió. No obstante, no me cabe duda de que a estas alturas de mi vida he perdonado. Y porque opté por perdonar, la experiencia no ha endurecido mi corazón. Al perdonar, me liberé de la carga de continuar siendo víctima para siempre y puedo disfrutar de mi vida actual plenamente y con libertad. A veces me ha resultado fácil perdonar, otras, el perdón ha sido una decisión muy valiente. Pero tanto en un caso como en el otro, siempre me proporcionó más paz en el corazón. Siempre me dejó más feliz y libre para continuar creando relaciones más sanas con otras personas y conmigo misma. Desde que hace 9 años comencé a trabajar en talleres y dar charlas sobre el tema del perdón, he tenido el privilegio de aprender muchísimo de los demás. Entre mi público ha habido grupos de hombres y de mujeres encarcelados por delitos graves, grupos reunidos para contar sus experiencias y recibir apoyo en su viaje de liberación de la drogadicción, grupos de madres que viven con sus hijos en refugios para gente sin hogar, grupos de ejecutivos, personal médico y público en general, todos interesados en encontrar formas de combatir el estrés de la vida diaria, en ahondar en el tema del perdón y en adquirir técnicas para ser más eficaces en el ámbito personal y en su profesión. En estos grupos he visto rostros paralizados por el dolor y la impotencia de la desesperación. He visto esos mismos rostros transformados en el proceso de abrirse y perdonar. He visto la palpable angustia de madres que sufren porque se sienten culpables de haberles fallado a sus hijos. He visto a esas mismas madres descargarse de la vergüenza y transformarla en autoaceptación mediante el perdón. He visto parejas atascadas en la falta de comunicación que luchan juntas en un aislamiento mutuo. He visto a esas mismas parejas aprender, mediante el perdón, a dejar que surja una relación sincera y amorosa. Yo creo que nadie desea realmente vivir con rabia, rencor, vergüenza ni culpa. Sin embargo, la mayoría de nosotros no hemos conocido el perdón como opción factible. No se nos ha enseñado a perdonarnos a nosotros mismos ni a perdonar a los demás. Son demasiado pocos, si los hay, los programas tradicionales de preparación para los que van a dedicarse a la asistencia sanitaria que ofrezcan la oportunidad de investigar la curación de problemas como la rabia y el sentimiento de culpabilidad mediante la práctica del perdón. Hasta hace muy poco, los programas de 12 pasos
como de Alcohólicos Anónimos, eran los únicos, aparte de la religión, que declaraba explícitamente el valor y la necesidad del perdón para la curación. En la cultura occidental moderna, durante demasiado tiempo se ha considerado el perdón como una responsabilidad casi exclusiva de las instituciones religiosas, y, a mi modo de ver, incluso ahí ha sido con demasiada frecuencia malentendido. Uno de los motivos de que el perdón haya sido tan bien recibido es que tiene sentido. Apela a la razón, a los instintos y al corazón. Mi intención en las páginas siguientes es sacar el perdón del campo de los ideales sublimes y trasladarlo al de una técnica práctica que podamos integrar plenamente en nuestra forma de ser. Sugerencias para el uso de este libro. A medida que vayas escuchando estas páginas, advertirás que, además del texto general, hay una variedad de ejercicios de meditación o reflexión sobre uno mismo. Las secciones con el encabezamiento pausa y reflexión son generalmente una serie de preguntas para plantearse. Puedes contestarlas mentalmente o tal vez te resulte útil escribir las respuestas. De cuando en cuando verás textos en recuadro. Son pensamientos germinales, ideas que pueden servir para inspirar una nueva visión y una nueva conciencia. Te recomiendo escribir cada uno de estos pensamientos en una tarjeta o en un trozo de papel para llevarlo contigo o colocarlo en algún lugar donde los veas con frecuencia. Siempre que lo leas, haz una pequeña pausa y piensa en su significado. También encontrarás ejercicios más largos y visualizaciones. Es importante que te instales en una posición cómoda y en un lugar tranquilo donde no haya probabilidad de que te interrumpan. Entonces, disponte a imaginar libremente las escenas que se describen. Aparte del texto general, también encontrarás ejemplos personales de perdón en forma de relatos o cartas. Pertenecen principalmente a clientes, participantes de talleres y amigos. Sus nombres y algunos detalles biográficos han sido cambiados para asegurar su anonimato. Estas historias de perdón en acción ejemplifican el poder práctico de curación del perdón, incluso en situaciones muy difíciles. Algunos capítulos se centran en perdonar a personas o grupos determinados, pero verás que la mayoría de los conceptos se pueden generalizar para perdonar a cualquier persona. Aun cuando tú sientas mucho cariño por las personas determinadas en que se centra el capítulo, te animo a que de todas maneras lo escuches.